Gracias, hermana. Ah, bueno, ya estamos en el 309, ¿no? Faltan dos nada más y ya ustedes van a estar chéveres ya con su reconocimiento, ¿verdad? Pero más que el reconocimiento es importante saber que ustedes han pasado por una etapa de recibir mucha información y también algunas fórmulas para poder hacer estos acompañamientos, pero no solamente acompañamientos, sino para vuestras vidas mismas, ¿no? Es muy bueno que ayudaba a muchos y por donde pasamos ahí siempre está pasando lo mismo, ayudamos a muchos. Bien, ¿cómo trabajar con los niños, no? ¿Cómo actuar con ellos? ¿Cómo es esto de manejar en ellos límites, ternura, pero ser firmes a la vez, ¿no? Este es el material que hoy día vamos a trabajar y quiero compartir con ustedes el material. Lo pueden ver ahora en pantalla. Pueden avisarme si lo ven o no para... Sí se ve, pastor. Excelente. Entonces vamos a trabajar con este material. Límites, ternura y firmeza. Ya ustedes saben que la Facultad de Ciencias de Educación de la Universidad de San Cristóbal de Huamanga y su remisión es la que nos permite estas capacitaciones. Quien les habla ya me conoce, César Mauro. Y vamos a empezar con esto. Muy bien, ahí está límites, ternura y firmeza. Hay un texto en las Escrituras que muy interesante, mencionaba en Proverbios 22:6, dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. A veces cuando lo leemos los textos bíblicos, en sí las expresiones, la construcción del lenguaje y del idioma a veces no transmite la intensidad que, que encierra todo esto, ¿no? Es importantísimo que por eso tengamos que hacer un poco de exégesis y poder ver qué significan algunos términos, como en este caso, por ejemplo, el término instruir, ¿no? La palabra griega, por ejemplo, perdón, hebrea, es chanak, que se traduce por instruye. En el Antiguo Testamento solo aparece 4 veces y tiene la idea más o menos el de dedicar o consagrar algo. Miren el peso que tiene desde ya la misma connotación, la misma palabra en el hebreo. Pero ¿qué significa en el contenido, ¿no? en la aplicación de lo que significa el término instruir al niño? Demanda mucha, ¿qué cosa? Dedicación, desarrollo de habilidades, actitudes, capacidades, virtudes, recursos y tiempo. Una cantidad enorme de dedicación, ¿no? Que se tiene que aportar, que se tiene que incluir, invertir en la crianza con los niños. Y es muy probable que no hemos dado, quizás me incluyo, ¿no? El contenido amplio de lo que significa esto. Y aquí es donde nosotros fallamos, ¿no? Porque algunos nos excusamos y argumentamos que dedicamos tiempo de calidad, pero los hijos también requieren tiempo de cantidad, ¿no? En todo su proceso, en formas apropiadas, ya sea por la edad o de acuerdo a sus dones específicos. Significa, pues, ¿no? Que no es a veces tampoco darle atención en el sentido de cuestiones materiales y creemos que con esto y cumplimos con la crianza y lo que necesitamos es construir el desarrollo cerebral, cognitivo, ¿no? Para que el niño pueda tener los elementos o los nutrientes necesarios para poder hacer un proceso de reflexión en sus vidas, ¿no? Y esto debe ocurrir desde muy pequeños. Por eso el término y el texto bíblico refiere a eso, ¿no? Es una dedicación completa en lo más posible cercana al niño. Es interesante, por ejemplo, que en los niños, en los hebreos, eran educados, enseñados por eso, ¿no? Por esa misma razón, basado en lo que se llama el Shema. Pero bueno, la introducción del tema. Entonces aquí vamos a encontrar, haciendo un pequeño análisis rápidamente por los procesos, ¿no? Que los bebés, cómo van actuando desde el comienzo, son puros impulsos. Después poco a poco van, en cierto modo, creciendo y allí también se manifiestan estos impulsos, pero también una incapacidad de poder obtener autocontrol, ¿no?
no controlan ni siquiera las expulsiones, las evacuaciones, tampoco los deseos, en este caso de hambre, de sueño, ¿no? No tienen control de todo esto, ¿no? Por lo que en realidad son sumamente dependientes de sus cuidadores, en este caso de los padres o quienes están a cargo de estos niños, para poder satisfacer esas necesidades, ¿no? Los padres cuidan, atienden necesidades de su vulnerabilidad, o sea, todos los que estamos, o sea, la parte vulnerable son lo que nosotros atendemos, su fragilidad y también su incapacidad de espera. Por eso es que lloran, ¿no? ¿Cuál es la perspectiva psicoanalítica de esta figura que nosotros vemos de límites, ternura y firmeza? El principio de placer, por ejemplo, es una de las cosas que se manifiestan en los bebés, ¿no? Este principio orienta al individuo, empuja al individuo, al bebé, al recién nacido, a la búsqueda de placer y la evitación del dolor o la pena. Cualquier cosa que ellos necesitan sobre esto, entonces el principio de placer lo va a impulsar. Entonces, según los psicoanálisis, esa actitud no adecuada, es actitud ineducada, que sería ineducada, en realidad está manejado por este principio de placer. Ahora, el placer se produce cuando se descarga ciertas tensiones, ¿no? Hay una especie de hambre, el cuerpo exige, comunica al cerebro y el cerebro recibe la orden que necesita comer y no hay ingreso de alimentos, entonces impulsivamente empuja al niño a hacer el llanto, ¿no? Entonces, estas tensiones originadas por estos estímulos físicos o psicológicos que han llegado a niveles en el que se han experimentado como dolorosos en algunos momentos, o sea, cuando siente que no está siendo satisfecho, ¿no? Entonces, para evitar esto, hay esas reacciones, ¿no? Entre más inmaduro sea el individuo, mayor será la influencia de este principio. O sea, cuando no tiene todavía autocontrol, ¿no? Cuando el bebé llora por hambre, expresa una tensión y desaparece cuando es atendido. Entonces el niño muestra sus actitudes de satisfacción y placer, ¿no? Sonríe y se duerme nuevamente, ¿no? Su maduración en el proceso ya hará que pueda esperar y va a saber manejar y controlar esos impulsos, ¿no? Esto va a estar en relación también cómo se va relacionando con aquel que le está cuidando, ¿no? Papá o mamá. Los cuidadores en cierto modo le van a ir a enseñar, por ejemplo, el niño llora y le hace ciertos movimientos, el niño se calma y como que le está tomando el tiempo, papá le dice, espérate un momentito que vas a tomar en unos minutos, todavía no ha sido la hora o cosas así, ¿no? Pero en cierto modo va haciendo los procesos ya de enseñar, ¿no? El inicio del autocontrol de esos impulsos, que está basado, este inicio de autocontrol es basado ya en el otro principio, que es el principio de la realidad, según Freud. A través de este principio, o sea, el primer principio que se manifiesta es el principio de la satisfacción o del placer, y ahora es el principio de la realidad, o sea, ya las condiciones en las que se va moviendo, se va dando cuenta que existe una realidad y que no necesariamente sus impulsos pueden ser satisfechos inmediatamente, sino que es necesario adaptarse, acoplarse, esperar y todo esto ahí va desarrollando, ¿no? Hasta que comprende que no es posible entonces una satisfacción inmediata. Por otra parte, el beneficio logra de acuerdo con el principio del placer, es solo provisional y es menos importante, ¿no? En ese asunto del placer. Pero también se va dando cuenta que esta figura del principio de la realidad se va a ir logrando también otros elementos, como por ejemplo el ver satisfacción en la madre, que cuando él está tranquilo y sabe esperar a mamá, se ve también tranquila y se ve también descansada, está relajada. Esto también lo va percibiendo el niño. Por ejemplo, el niño de 1 o 2 años aprende a recibir el beneficio de afecto de su padre o de su madre a cambio de posponer su deseo de movilizarse de un lugar a otro por lugares no permitidos y a evitar un regaño. El niño se da cuenta de esto, entonces se limita a aceptar lo que mamá le está pidiendo que haga. Ok. O la niña de 9 años, por ejemplo, que prefiere realizar sus tareas escolares, aunque desea ver un programa de televisión, porque sabe que eso le ahorrará
preocupaciones posteriores y dificultades en el colegio, y que después tendrá que enfrentarse con mamá a alguna exigencia que puede venir de parte de mamá, o de repente alguna privación si es que está en condiciones también que tiene que ver con cierto dolor o cierta privación, ¿no? Entonces, esto es más o menos estos dos principios que se van manifestando dentro de este proceso. El principio de placer es al comienzo, cuando todavía no hay una maduración en el niño, que se deja llevar por los impulsos simplemente, y luego el principio de la realidad, que le va poniendo ya en el contacto de las cosas como son y se va ajustando a eso, ¿no? Y va haciendo el proceso de maduración. Al comienzo, dentro de estos procesos que estamos viendo al principio de la realidad, interiorizan y obedecen de manera muy rígida al comienzo, ¿no? Por el esfuerzo de entender que son las más adecuadas. Claro, no tienen plena conciencia, pero se dan cuenta por la visión, los gestos, los modos, las observaciones, las palabras, el tono de voz, etcétera, etcétera. Y luego van ya con mayor flexibilidad porque se han dado cuenta que tienen otros elementos y otros beneficios más que están ligados con eso. Entonces, se van a sentir satisfechos igual. Si al comienzo ha sido muy rígido, pues es flexible y se van a sentir muy cómodos. Y en este proceso es la obediencia que son puestas en tela de juicio allí, ¿no? Perdón, en la adolescencia, perdón. En la adolescencia son puestas en tela de juicio con particular intensidad para ser reapropiadas de manera más autónoma y personal. Pero normalmente lo que está ocurriendo en esa etapa es que se están enfrentando en la realidad y quieren desprenderse de aquel sometimiento o a aquella realidad, a ese principio de la realidad para empezar su realidad autónoma, ¿no? Entonces, en la adolescencia ocurre esto, ¿no? Ahora, se espera que todo niño de 7 años ya haya logrado un desarrollo básico de este mecanismo psicológico, ¿no? Que tiene que ver con el autocontrol, que en cierto modo le va a ayudar a que sea capaz de que sean más flexibles y que le va a ayudar también a la maduración adecuada. Dentro de estos todavía vemos la figura de la estructura de los límites y sus consecuencias, en cierto modo, es la organización de las normas del ambiente con el objetivo de facilitar la convivencia y el establecimiento de las consecuencias cuando las normas no se cumplen y ocasionan una inadecuada atmósfera con experiencias perturbadoras en la conciencia. O sea, lo que quiere decir aquí es que delante de estos procesos que en cierto modo se van a ir dando al comienzo, realizados por una acción muy natural, por decirlo de algún modo, que tiene que ver con este principio del placer, luego por la educación que en cierto modo va influenciando a los padres, y posteriormente después se va a tener que ya incorporar cuando el proceso, ya estamos en el proceso de los niños que están en 5, 6, 7 años, se pueden ya ir estructurando ciertas fórmulas, como lo que estamos aquí hablando de lo que es la estructura de los límites y sus consecuencias, que es básico, ¿no? Dentro de esta figura de la perspectiva psicológica. Ahora, se expone normalmente al principio, esto tiene que ser, en cierto modo, va a ser permisivo, que expone a los hijos en un ambiente con falta de estructura. Esto es permisivo. O sea, se puede aplicar en este tipo de ambientes cuando hay esas condiciones. Entonces, esta estructura de estos límites y consecuencias. Entonces, con algunos límites mínimos y con ciertas consecuencias o sanciones poco claras, ¿no? Cuando no son claras, es un poco problemático. En cierto modo, los chicos van a aceptarlo, pero no necesariamente tan plenos, ¿no? Por eso es que cuando llegan a la adolescencia, entonces salen allí con esto, ¿no? Estas actitudes. Ahora, cuando estamos hablando aquí en esta parte, vamos a encontrar de la parte dentro de estos procesos, aplicaciones de tipo de educación. Entonces, aquí estamos refiriéndonos a eso. Ya es la educación, hay de 3 niveles aquí, el permisivo, la educación autoritaria y la educación participativa. Ya han visto también esto en otras partes, donde en la parte es permisivo, los hijos, en cierto modo, se manejan sin estructura alguna. En el caso del estilo autoritario,
La estructura es demasiado exagerada, con sanciones muy fuertes algunas veces, y en el estilo participativo ya, en cierto modo, se favorece el desarrollo de la autonomía, porque se acuerdan límites claros y suficientes con consecuencias claras, coherentes y flexibles. O sea, aquí, en cierto modo, es trabajado en tanto que en la parte permisiva es el niño se conduce por sí mismo, y en la parte autoritaria el niño se somete obligadamente, y en la parte participativa hay dos seres pensantes que, en cierto modo, los que están como cuidadores ayudan a ser pensantes a los chicos, ¿no? Y esto desarrolla allí un nivel de alineamiento claro de derechos, en cierto modo, en proceso de parte del niño, y en la parte de adulto de conductores. Bien, entonces frente a esto vamos a empezar ya un poco a ver cómo es este proceso de ciertas ventajas del establecimiento de normas de convivencia, sobre lo que estamos hablando, los límites en cierto modo. ¿Qué es lo que encontramos allí? Por lo menos dan seguridad emocional al niño o a la niña. Los niños o las niñas saben lo que se espera de ellos y de personas que los rodean, saben a qué atenerse, sienten que los adultos se interesan por ellos. Cuando los niños son considerados en este nivel, se les ponen los límites, entonces ellos saben hasta dónde pueden llegar y hasta dónde no deben llegar, porque papá ha hecho una conversación, ha aclarado estas cosas o ha puesto los límites, ¿no? Entonces, los niños saben cómo conducirse, pero cuando no tienen esto es un poco difícil, ¿no? Entonces, les dan esta seguridad y saben qué es lo que quieren las personas que les rodean. La segunda cosa que encontramos dentro de esta, dan seguridad, ¿no? Pero también permiten la convivencia. Cuando no existen límites, normas en generar conflictos y problemas, se guían por sus impulsos los chicos, lo que estábamos hablando en lo que es la educación permisiva. No saben cómo actuar, no saben cuándo hay límites, qué puede gustar o qué no puede gustar, simplemente de repente ellos actúan y se dan cuenta que mamá se enoja y no saben cómo ha sido, ni por qué ha sido, en qué parte ha sido la actitud mala o que ha sido desagradable, no se dan cuenta. ¿Por qué? Entonces permiten la convivencia. La primera que encontramos en el punto A es facilitan el aprendizaje social. El ambiente familiar y escolares son espacios pequeños en donde se aprenden las normas establecidas allí por la cultura, cómo se mueve el entorno, ¿no? Pero también permiten el desarrollo del autocontrol, porque entonces teniendo ya los límites, ellos pueden saber que no van a entrar en un conflicto con papá o con mamá o con los hermanos porque conocen los límites, ¿no? Entonces se adaptan a estas condiciones, se adaptan a la realidad y hacen que poco a poco se vaya disminuyendo el dominio exclusivo de sus impulsos. Entonces ellos van autocontrolándose, ¿no? Entonces por eso es que permiten entonces la convivencia familiar. Pero también encontramos que tener estas ventanas, estos límites, ayuda a que puedan responder a principios claros de los adultos. Entonces pueden entender cuáles son estos principios claros. Y eso también les ayuda a ellos a formular para el futuro cuando ellos también sean adultos, ¿no? Entonces allí, establecidas en un comienzo por los adultos, eso es entendido desde un comienzo. Cuando tienen 2, 3 años, en realidad quienes ponen las normas somos nosotros los adultos, ¿no? Por eso es que algunas mamás dicen, no sé qué hacer con el niño llevado por sus impulsos, condiciona a la mamá y la mamá se desespera y no sabe qué hacer. Y termina después el niño poniendo las normas y las reglas, ¿no? Y luego la mamá termina diciendo, no sé qué hacer, no sé qué decir, no sé cómo puedo controlar a este niño. Ya tiene 2 años y 3 años y no ha logrado porque cree que no debe hacerlo. Lo que pasa es que entre los primeros años, como ellos están regidos por estos dos principios, que es el principio del placer, el principio de la realidad, recién se van un poco ubicando. En el primer principio nosotros somos los que regulamos, nosotros somos los que ponemos las pautas de lo que es mejor para el niño. Entonces, eso significa buscarle de pañales, su ropa limpia, despertarle para que lacte, dejarle un tiempo despierto para que después pueda caer en un sueño profundo. Le alargamos el sueño, le alargamos las horas, nosotros vamos poniendo las condiciones, ¿no? Ellos todavía allí, por principio de su placer, del placer, ellos pueden estar en ese proceso, ¿no? Pero cuando ya, hasta los 4 o 5 años, se puede todavía, el niño te va a decir ya, o simplemente ya, ¿no? Está bien, mamá, ¿no?
Pero ya después de los 4 o los 5, ya empiezan a hacer ciertas preguntas, ¿no? Entonces, pero podríamos seguir enseñándoles a ellos en algunas etapas sin que haya mucha reflexión y sin pensar en la necesidad que existe respeto, no solo hacia los adultos, sino también hacia las demás personas, independientemente de sus condiciones, ¿no? Y en especial se respete a los niños y a los niños. O sea, estas enseñanzas se les puede ayudar todavía, sin que haya mucha reflexión, a que aprenda a respetar a los amigos, a los tíos, a los primos, ¿no? Y los saludos que uno hace, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Chao, tío, chao, tía, todos esos dos procesos, a veces ellos pueden ir ajustándose todavía, de tal modo que no sugieren, no exigen cierta capacidad reflexiva de parte de los niños. Entonces, ¿cuál sería el propósito, en todo caso, para estas normas de convivencia? La primera cosa que encontramos aquí es la de facilitar la vida y la convivencia dentro de la familia. La segunda es para ayudar al niño a aprender ciertos hábitos que les permitan valerse por sí mismos. Entonces el niño puede hacer algunas cosas, puede tomar la taza, puede llevar la taza a pedirle a la mamá que le aumente el desayuno, o pedirle un vaso con agua, le lleva el vaso, le lleva los zapatos, le puede decir, ponle los zapatos, mamá, ayúdame a ponerlos, ¿no? Entonces, para aprender a respetar a las demás personas, empezando por las de su familia, esos son los propósitos. Para enseñar actitudes de colaboración en la casa, ayúdame a hacer esto, mira, tú puedes hacerlo aquí, ¿no? Para que el niño sepa qué esperan sus padres y su madre de él o de ella. Entonces ya el niño va comprendiendo poco a poco. Entonces esas son las propuestas, ¿no?, de convivencia. Pero también, ¿para qué deben ser, ¿no? ¿Para qué deben ser todos estos límites, ¿sí? De cierto modo, para que no sean excesivas. Hay que poner el límite en las condiciones necesarias. No pueden ser excesivas. Deben ser claras tanto para los adultos como para los niños. A veces para nosotros está claro, pero para los niños no. Debe ser posibles de cumplir para los niños según su edad. No podemos exigirle algo que no van a poder, porque entonces ellos se van a frustrar, y cuando se van que frustran y uno se molesta, entonces ellos se van a bloquear en ese sentido, ¿no? Debe ser también para tomar acuerdos con los niños desde los 5 años. Ya podemos entrar en acuerdos con ellos de esa edad. Pero también debe ser justificadas ante los niños desde los 2 o 3 años. Cuando decimos justificadas por los niños, es explicarles las razones por qué tiene que hacer uno una cosa u otra cosa. Y deben estar, de cierto modo, bastante argumentadas en su nivel de entendimiento. Porque el niño siempre va a preguntar, ¿y por qué? ¿Y por qué? O porque de repente al comienzo no necesariamente te hace la formulación de las preguntas, porque están en esos procesos, pero eso le puede ayudar también a que después vea las razones y empiece a hacer las preguntas del por qué, porque eso le ayuda a hacer el proceso reflexivo. Entonces, pero también deben ser que tengan la capacidad de permitir que sea flexible, permitir la flexibilidad. O sea, en algún momento, cuando hay algo que estorbe, cuando hay algún inconveniente, cuando hay alguna cosa que ha interferido, uno puede decir, no hay problema, vamos a mejorarlo o vamos a dejarlo para después, pero después lo haremos, pero ha habido esto. Entonces el niño también va a saber entender que hay situaciones bastante especiales en las que se pueden hacer las normas flexibles, no como una regla, que cualquier cosa que pueda pasar se puede volver flexible, sino solamente en algunas excepciones. Sí, van a darse cuenta de eso, ¿no? Pero también debe ser para establecer un ambiente de afecto e interés por los niños y por la convivencia. O sea, tanto del adulto, tanto como para el niño. El niño se da cuenta de que hay afecto, agrada a papá, él se siente feliz porque le pregunta, porque participa, y él es también consecuente con lo que están arribando dentro de estas ventajas. La segunda cosa que encontramos aquí dentro de líneas de ternura y firmeza son las sanciones o consecuencias ante el incumplimiento de las normas. Si nosotros solamente establecemos los límites, en cierto modo estamos poniendo las condiciones y las normas, ¿y qué pasa si falla? Entonces el niño no tiene claridad con eso. Entonces es importante que si se va a hacer
esa normatividad uno tiene que también poner cuáles serían las consecuencias si ocurriera el no cumplimiento, ¿no? Entonces, esto es más o menos lo que uno tiene que hacer en todo el proceso, ¿no? Debe haber también este plano de las sanciones o consecuencias ante el incumplimiento de las normas. En muchas ocasiones, un breve y cordial llamado de atención y una explicación por parte del adulto puede ser suficiente para que el niño o la niña se corrija. No necesito gritarle, no necesito mostrarle el palo, no necesito decirle, te voy a sacar chicote, te voy a sacar la correa, ya vas a visitar el palo, el palo te va a venir a ver, cosas así, ¿no? Siempre explicaciones, inclusive la forma como expresamos también podemos nosotros con firmeza y con ternura tener que decirle que, bueno, hay algunas cosas que es necesario que tenemos que cumplirlo, si no va a caer ciertas consecuencias, ¿no? Y la corrección es importante porque en cierto modo ya es el primer paso. Y sencillos nomás pueden tener efecto. Por lo tanto, deben ser también claras estas sanciones, deben ser coherentes con el incumplimiento de las normas, relacionadas sobre todo con el incumplimiento de estas mismas normas, ¿no? O sea, no puede ser fuera de esas normas. Si no están dentro de esas normas, yo no puedo aplicar una sanción al niño. Y si el niño no ha sido también anunciado del rompimiento de una norma que él no lo conocía, no puede tener sanción. Si usted le da sanción equivocadamente, usted tendrá que hacer la restauración de esto, porque no he explicado. A veces nos damos cuenta nosotros ya después y nos quedamos allí sin resarcir el daño hecho, ¿no? Y es importante hacerlo. Ahora, deben ser también cortas, no deben ser muy largas, no deben ser muy pesadas. Debe estar por eso de acuerdo al niño y deben ser firmes. O sea, no es esta figura de poner una norma y frente a alguna situación o cualquier situación muy simple, se rompe, se cambia de opinión o se deja en cierto modo la sanción o no se aplica la sanción. Entonces, el niño va a percibir eso, que no hay claridad en esto y simplemente va a seguir haciendo lo mismo. Entonces, uno tiene que hacer con firmeza y la firmeza también no necesariamente es un castigo muy doloroso, sino el simple hecho de hablar ya es una sanción, ¿no? Y con firmeza. Estoy molesto contigo y creo que no has estado haciendo como hemos acordado. Así es que yo estoy muy triste, ¿no? Expresiones así muy firmes, ¿no? Pero también pueden ser dialogadas. Y esto en realidad no es que podrían ser, deberían de ser así. El niño tiene condiciones ya de poder entender, estamos hablando de 4 o 5 años, de 6, 7, 8 años con mayor razón, ¿no? Entonces deben ser dialogadas, significa acordadas. ¿Qué te parece si tú haces esto? ¿Qué recibirías? ¿Cuál sería para poder seguir con esta educación, ¿no? O sea, pero también deben ser reparadoras, ¿no? El niño debe sentirse que lo que ha hecho mal no debe sumirse en una depresión ni en una tristeza, sino que puede de nuevo seguir haciéndolo y ahora lo va a hacer con más cuidado. Entonces, reparadora quiere decir animando al niño, ¿no? Y estas normas normalmente no debe ser en un momento de cólera. Ahora sí, esto ya, aquí lo que pasa es que te me pasaste de los límites. Hoy día vamos a hablar de estas y de estas normas. Entonces ponemos allí ya con el hígado en la mano, ya poner recién las normas, ¿no? Y yo creo que no es demasiado, o sea, no es adecuado este tipo de actitudes, sino deben ser puestas en un ambiente de tranquilidad. Si usted siente que ahí hay una parte que está en cierto modo abandonado para que sea normado y hayan límites, se espera que te calmes y después sentarte, mira, ha habido esto otra vez y no ha sido muy adecuado, vamos a ver cómo lo normamos, ¿no? Debe ser en un ambiente entonces de tranquilidad. Algún ejemplo aquí, ¿no? De lo que son las sanciones. Un niño que golpea al hermanito puede ser sancionado haciendo que ayude a curarle la herida, ¿no? O prestando a su hermano un favor especial. Esto permite que el niño que agredió se sienta mejor de haber ayudado a quien lastimó. Y esta es la figura también de recomponer, ¿no? Lo que se ha
dañado, ¿no? Pero es una sanción, ¿no? Una sanción. Una niña que no cumple con sus tareas escolares durante la semana debe adelantarse el fin de semana. También puede leer un cuento y escribir un resumen. Esto le ayudará a arreglar el daño que se está haciendo a sí misma al no estudiar. Yo nunca olvidaré en mis años de seminario que estábamos jugando un partido y el rector del seminario, yo le había ganado la bola y me corría con la bola y él era el último hombre, eso significaba pues, peligro en el arco, ¿no? Así que me agarró de la camiseta y me agarra de la manga y me jala y se queda con la mano en su mano. Y él me dijo, no te preocupes, te voy a comprar, ¿no? Ya partió la presencia del Señor y nunca reparó, ¿no? Bueno, esto en los niños a veces creemos que no es necesario y sí es importante, es importante. Saber que podemos hacer la reparación de lo que nosotros hemos hecho con una actitud inadecuada, ¿no? Un niño que no recoge su ropa, por ejemplo, sucia, y no lleva la loza de la comida, o sea, los platos a la comida para lavarla, puede ser sancionado poniéndolos por un día, y solo un día, que recoja la ropa de sus padres o hermanos, o recoja y lave los platos de toda la familia. Con esto se arregla el daño que ha hecho a otros miembros de su familia que les ha tocado recoger sus platos y lavar su loza, ¿no? sus platos, ¿no? La ropa y sus platos. Entonces son este tipo de tareas que uno puede también asignar como parte de lo que serían las sanciones. Y eso tiene que ser acordado también, debe ser acordado. Por lo tanto, hablábamos que deben ser puestos en un ambiente de tranquilidad. Esta sanción, cuando uno va a darlas al niño, debe ser en un ambiente también de tranquilidad. Hay que esperar que uno pueda controlar la rabia y el enojo, ¿no? Uno tiene que controlarlo, ¿no? El otro asunto es, piense en la sanción, no debe doler al niño, sino debe hacer pensar. Fíjense en las cosas que uno tiene que pensar. Cuando uno tiene una rabia sobre alguna conducta inadecuada, detectada o percibida por el padre hacia lo que el niño está haciendo, uno tiene que calmarse porque hay algunos elementos que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Entonces, de controlar su rabia, pensar en la sanción que se va a dar al niño, no porque le duela, él va a dejar de hacer, sino que piense. O sea, la figura es que reflexione sobre eso. Y el otro elemento es hablar con voz tranquila para que el niño no sienta que el adulto lo rechaza. Y a veces no nos damos cuenta de esto, ¿no? Sobre todo esto. Creemos que poniendo dureza en la voz y levantando el volumen, entonces infundimos en el niño respeto. Y a veces no necesariamente ocurre eso, ¿no? Lo que el niño está sintiendo es que esa voz no la ha escuchado nunca y él siente que lo están rechazando. Centrar también en otros momentos es en sus fortalezas y en el esfuerzo y en el aspecto positivo de los chicos. A veces los chicos quieren hacer cosas, pero se sienten que al comienzo no pueden hacerlo, ¿no? Uno debe reforzar allí sus fortalezas y uno puede acordarse de las cosas que sí pudo haber hecho y dice, ¿cómo hiciste tal cosa? Sí puedes, no, vamos a intentarlo ahora, ¿no? Pero el gran problema que tenemos nosotros es, más bien es lo que hacemos es sacamos lo negativo del niño, ¿no? Y cuando sacamos lo negativo del niño, en cierto modo va agregado allí con algunos elementos de llamada de atención, regaños, castigos, unas cantaletas, golpes, refunfuñeos y todo esto con los niños, ¿no? Y los niños se asustan en realidad, porque son conductas que muy probablemente han estado en el proceso y no los han visto, y cuando lo ven por primera vez les causa mucha impresión. Y ellos no tienen una idea más o menos. Si uno no se tranquiliza y después habla al niño que esa conducta que ha tenido ha sido adecuada, el niño no va a saber cómo reaccionar. Él va a tener allí su primer trauma, ¿no? El otro asunto que nosotros tenemos que darnos cuenta es que no deberíamos generar en ellos inseguridad en los niños, ¿no? Y tampoco que reiteremos este comportamiento inapropiado como una forma de atraerle la atención del adulto, ¿no? No debe ser así, ¿no?
no hay que generar esta inseguridad, sino más bien la capacidad de que pueda corregir. El asunto de subestimar, por ejemplo, el poder del elogio, ¿no? Creemos que no debe ser elogiado, ¿no? Porque creemos que también con los elogios, en cierto modo, los niños buscan comportarse positivamente, ¿no? Es importante, ¿no? Elogiar a los niños, ¿no? es bueno también. Aunque en algunas ocasiones los elogios, si van acompañados con algo que sí tienen como derecho de hacerlo, en realidad no necesariamente son adecuados allí. Pero si los niños han hecho algo excepcional que no está dentro de lo que está como una norma regular, entonces es válido el elogio. Reconocer también los avances de los niños en sus dificultades, buen comportamiento, así como que que requiera también de un esfuerzo. Los niños hacen lo que pueden y uno tiene que hacer énfasis en ese esfuerzo que ha hecho. No se trata entonces, por ejemplo, de dar premios, lo que estábamos hablando hace un momento, lo que está diciendo permanentemente sobre cualquier cosa, lo que puedan hacer, por ejemplo, un beso, un abrazo, una felicitación, una frase de admiración. Pueden ser muy gratificantes para el niño, ¿no? Y no necesariamente premios. Un beso, un abrazo, o sea, esa figura de dar objetos, ¿no? Unas palabras, muy bien, campeón, lo has logrado, lo has hecho. Eso también tiene que ver en cierto modo con la figura de los elogios. Todos los padres elogian cuando algo les agrada de su hijo, como buenas calificaciones, un favor especial, un esfuerzo por cambiar. Aquí está parte del detalle. O sea, si hay algo que a mí me enorgullece y me satisface, lo elogio. Pero no nos damos cuenta si el niño lo está haciendo y quiere saber si es o no elogiado por aquello que él por sí mismo ha logrado. El elogio, porque me está satisfaciendo a mí, no tiene necesariamente una repercusión muy adecuada, muy eficaz en el niño como tal. Él tiene que ser elogiado por el esfuerzo que hace por desarrollarse como una persona que se relaciona con su entorno. Esa es la diferencia. Algunas veces también estos elogios pueden ser muy generales. Por ejemplo, es estupendo, qué maravilla, me siento orgulloso. Pero no especificamos por cuál de las cosas que ha hecho. Entonces, es importante mencionarlo. Realmente te has esforzado y has logrado sobrepasar matemáticas. Realmente te has esforzado y has aprendido a ponerte los zapatos y amarrarte los pasadores. Muy bien, ¿no? Entonces, esto el niño sabe exactamente cuáles son los elementos que él está logrando ser reconocido para que él se estimule en seguir aprendiendo como parte de su formación. Entonces, aquí dentro de estos reconocimientos de aspectos positivos en los niños que hemos visto, ¿no? Ahora, esto nos va a llevar también a otro tema, que es el tema de la educación. La comunicación. En la comunicación entendemos que es un proceso natural de los individuos por medio del cual podemos expresar a otra persona o grupo lo que sentimos, lo que creemos, lo que pensamos y vivimos, utilizando como medios tanto el lenguaje verbal como el no verbal. Esto tiene que ver con la comunicación. Entonces, allí hay dos lenguajes que utilizamos dentro de lo que es la comunicación, es el verbal y el no verbal, ¿no? Que son los gestos. Wasilewicz y sus colaboradores en sus estudios, ellos van a hablar sobre esta figura de la comunicación, sobre este elemento de la comunicación. Toda conducta es comunicación y es imposible no comunicar. Por favor, este es un patrón neurálgico dentro de la psicología. Así que usted simplemente mueve un ojo, usted está comunicando algo. Por lo tanto,
hay que tomar en cuenta este detalle que nos está hablando Václav Havel, ¿no? Así que, ¿por qué? Porque en ellas se deduce que por mucho que uno lo intente, no puede dejar de comunicar. Comunicas. Contundentemente comunicas. Bien. Entonces, dentro de lo que es la comunicación, en cierto modo, es un modo de pensar, es un modo de actuar, es un modo de relacionarse con los otros, que incluyen palabras, gestos, comportamiento y los componentes propios del contexto interpersonal. O sea, cuando decimos los componentes propios del contexto interpersonal, tiene que ver las formas como decimos, la intención, las palabras, el volumen de voz, cómo utilizamos los tonos, porque en una situación con el niño podemos hablar de una manera, pero cuando viene el esposo hablamos de otra manera, cuando viene el otro hijo y hablamos de otra manera. Y cuando viene abuelita o abuelito, comunicamos otra cosa. Y es muy probable que sea lo mismo que nos acabamos de decir al niño, pero va cambiando las formas y los estilos de los gestos, todos verbales en cada contexto. Por eso dice los componentes propios del contexto interpersonal. No interesa únicamente lo que la persona A, por ejemplo, comunica a B y el efecto que el mensaje tiene sobre B, sino el efecto que tiene en A la reacción de B. O sea, lo que estoy como diciéndoles, no sé, la forma como yo estoy diciéndolo de repente, comunicando aquí a B, entonces, y el efecto que puede comunicar en él. No necesariamente a veces es esto lo que voy a comunicar, sino cómo yo estoy comunicando, cuál es la intención, cuál es la forma. Entonces yo les decía, ¿no? El mismo mensaje que doy en uno, lo voy a dar en diferentes formas con las otras personas. Y la reacción que van a tener cada uno de ellos. Esa es la forma como yo lo digo, ¿no? Entonces, aún más interesa la relación que se establece entre ambos en la comunicación. Entonces, muy interesante cuando algunas mamás están enojadas con el hijo, ¿no? Y suena el teléfono, la amiga que es muy íntima con ella, ¿no? Con quienes tiene ciertas relaciones de amistad, ¿no? Muy amicales, y se transforma. El niño se hace una pregunta y está conectándose y está distinguiendo los diferentes niveles de comunicación en esta persona, cómo le ha comunicado y cómo se comunica con la otra persona. El efecto que ha producido en B y el efecto que probablemente va a producir en la otra persona. Así, la interacción se entiende como un intercambio de mensajes entre las personas que se comunican. Entonces, desde que el niño nace, se comunica con su padre y con su madre, y eso está aprendiendo el niño. Comunicación constante. Entonces, ahí vamos a ver, dentro de esta comunicación es la manera de responder el llanto del bebé, la forma de tener en los brazos o de la mamá cuando alimenta, el tono de la voz, son elementos que comunican al bebé una manera particular de relacionarse y vincularse con él o ella. Con los niños más grandecitos que ya tienen lenguaje oral, se presenta una comunicación en la cual, además de lo no verbal, también hay mensajes. Por lo tanto, todo lo que el padre y la madre hacen con sus hijos o hijas, les están comunicando mensajes. ¿Qué mensajes?
pueden ser mensajes de respeto, afecto, amor, indiferencia, rechazo. Estos mensajes van generando reacciones en los niños que también se comunican con sus comportamientos. Ahí vamos a encontrar, ¿no?, que, por ejemplo, el niño llama a mamá y mamá no le hace caso porque está viendo la novela. Y recibe constantemente este tipo de mensaje. Mamá después se da cuenta que su hijo ya tiene 16 años y le pide algo y el niño ni le responde. ¿Por qué? Porque ha logrado comunicarse un mensaje al niño, que cuando alguien pide algo, él debe bloquearse, porque esto es lo que entendió. En el mensaje que comunicó la mamá, al no responder el llamado del niño hacia su madre. Y ahora responde lo mismo. El hijo no responde al llamado de su madre. Un niño, por ejemplo, que llora, probablemente está queriendo comunicar algo. Un niño que se queja, comunica algo. Un niño que simplemente extiende su mano, comunica algo. El niño que sonríe, comunica algo. El bebé que mueve sus miembros todavía no coordinadamente, porque todavía no está en el proceso de control psicomotriz, entonces comunicado, alegría es lo que va comunicándose. Entonces, Wajlawicz y sus colaboradores van a identificar algunos elementos de estas comunicaciones. Vamos a encontrar dentro de esta comunicación una comunicación que tiene que ver con lo referencial y lo cognitivo de la comunicación. Cuando estamos hablando de la referencial, estamos hablando del contenido o los datos que contiene la comunicación. Ya es el contenido del mensaje, ¿no? Los datos que tiene allí, ¿no? Entonces, en lo cognitivo vamos a encontrar allí que hay las relaciones tiene que ver en las relaciones entre los comunicantes, la forma como debe entenderse la comunicación. Entonces, lo que les ponía también el ejemplo, el hijo llama a la mamá y la mamá no le obedece o no le escucha, no responde, está allí, esa es la parte cognitiva entre las relaciones. Entonces, el niño va entendiendo que por alguna razón ella está ocupada, se da cuenta que por estar ocupada no es posible de llegar a una comunicación, las relaciones están rotas por una interferencia que hay. Entonces, de igual manera, también cuando el hijo está ya de adulto, tiene grabado este tipo de comunicación, y entonces mamá, cuando se quiere comunicarse, él establece también la relación de importancia de la interferencia y lo va a dar como bloqueado. Entonces, esto lo llaman referencial y cognitivo. Entonces, el contenido de los datos que tiene la comunicación, que quiere comunicarse, pero no logra, y las relaciones que hay. No hay una conexión. Entonces, esto tiene que darse para que se pueda dar una muy buena comunicación. De la referencial, hay datos, algo quiere comunicar. Y en lo cognitivo es, y como hay una relación, debe haber una respuesta. Esto es lo óptimo que se tiene que identificar dentro de este tipo de elementos de la comunicación, según Wajlawicz y sus colaboradores. Por ejemplo, una madre dice a su hijo, como siempre, usted tan ordenado. Según el contexto de relación con el hijo, puede decirlo en tono de aprobación o en tono irónico. El asunto es que eso va a depender también del contexto. Entonces, tiene que ver, para identificar la forma, si es irónico o si es de aprobación, se tendrá que ver allí la intención de la forma, el tono, la potencia de la voz, ¿no? Entonces, por ejemplo, se puede decir, como siempre, usted ordenado, ¿no? Pero puede ser en una forma de ironía, ¿no? Como siempre, usted es tan ordenado, ¿no? Como diciendo, sí, pues todo es ordenado para ti, ¿no? Funciona todo ordenado. Y si no estoy como tú, entonces yo no me puedo conectar contigo, no puedo tener un acercamiento de comunicación contigo, ¿no? Cosas así.
Pero también tenemos dentro de estos elementos de la comunicación un segundo grupo de estructura comunicacional que tiene que ver con la digital y la analógica. ¿A qué se refiere la digital? La digital, entonces, está asociada con las palabras que se observan en la expresión verbal y escrita de la comunicación. Son los mensajes hablados y escritos, o sea, es el contenido, ¿no? Digamos que quiero que me traigas este bloque, yo lo quiero tener, ¿no? Un mensaje hablado, digital, lo voy enunciando. Analogía tiene relación con lo no verbal y se expresa a través de gestos, tonos, ritmo de las palabras, secuencias, etc. Entonces, cuando estamos hablando de una analogía, no necesariamente puedo expresarlo. Entonces, puedo hacer una comunicación solo con gestos, ¿no? Por ejemplo, es muy interesante acá, ¿no? Una madre que llega a su casa cuando sus hijos e hijas están jugando en evidente desorden y algarabía. Puede pararse en silencio comunicando con su postura el deseo de que dejen de comportarse de esa manera o que desea que la saluden. No dice nada, se para y todos los niños voltean, ven la presencia de mamá. Y mamá está allí esperando el saludo. Y se dan cuenta. Y entonces saluda. Por analogía. Tiene que ver entonces con los gestos. O pueden no mirarlos, ¿no? Indicando que lo que está pasando no les interesa. O no les afecta, ¿no? Sin palabras, esta comunicación a sus hijos, en cierto modo, va a ser un mensaje. Ellos responden de una u otra manera al tipo de mensaje no verbal en el contexto de la relación establecida con ella. Entonces, en este contexto de una relación autoritaria puede ser, ¿no? Una relación de sumisión puede ser, ¿no? Entonces, al pararse allí la mujer, silencio, puede tener una especie de significado de convención, ¿no? O sea, de autoritariedad, ¿no? Mientras que puede ser también una relación con mayor cordialidad. El mensaje sería, bueno chicos, ya llegué, salúdenme pues, ¿no? O en lo otro, me saludan, dependiendo cuál es la intención de sus gestos, ¿no? Entonces, pero eso también se va aprendiendo, los niños van aprendiendo en el proceso, cómo ellos van identificando inclusive esos gestos, ¿no? Entonces, este mensaje digital y analógico, los niños van a ir percibiendo y cuando ya están muy relacionados, están muy identificados con ello, entonces la actitud a la primera va a ser detectada. Entonces, mamá, ¿cómo estás? Buenos días. Y sabes que saludándole, mamá se va a ir sin tener que decir nada, ¿no? Y ellos van a continuar en el juego. Pero puede ocurrir lo otro, ¿no? Que han tenido malos comportamientos y cuando ha venido, lo que ha hecho es con el gesto y con la mirada los quería ver fuera. Entonces ellos miran, ven el gesto y significa que ellos tienen que estar fuera. Se levantan y salen. Entonces, en los posteriores, inclusive, pueda que si ya ellos entienden estos mensajes dentro de la comunicación, que tiene que ver con lo digital y con la analógica, entonces puede que solamente la presencia del acercamiento sabe que va a venir a parar si se va a quedar en silencio y ellos en ese momento salen, se van. Cuando ella llega, ya no los encuentra. Puede ser también eso, ¿no? Y de esto hay muchos mensajes, ¿no? Dentro de esta comunicación digital y analógica. La comunicación verbal no expresa más elementos que la comunicación verbal e incide de manera importante en el estilo de relaciones establecidas en las personas. Si no hay relaciones, no le van a hacer caso tampoco, pero si hay relaciones, sí. Entonces,
Una mamá, por ejemplo, que quisiera que la hija que está conversando y ve que hay una persona extraña, pero quiere llamarle la atención, va a buscarle con la mirada y va a decirle que cambie su actitud, ¿no? Entonces, por las relaciones puede comunicar ello, ¿no? Entonces, ese es el estilo que con una sola mirada, ¿no? Puede hacer que la niña o el niño deje de hacer lo que tiene que hacer y va a lograr la comunicación, ¿no? Ese es el estilo de la relación, por la relación establecida, mamá-hija. En las relaciones interpersonales, en el caso con las familias, a veces se puede observarse claramente que puede darse también en los contactos físicos entre el papá o los hijos, ¿no? O los hijos, en los tonos de voz ante un simple regaño o ante un elogio. Puede ser también la cercanía física que se estimula o se permite allí, que tiene con la mamá o con el papá. En la manera de nombrar, por ejemplo, los hijos o a la hija, como llama. La sonrisa o la seriedad de las expresiones faciales, por ejemplo, del padre o de la madre, pueden influir en el tipo de relación establecida con los hijos. Y todo esto comunica, ¿no?, diversos mensajes de las formas de interacciones permitidas, ¿no?, por supuesto, ¿no?, y en cierto modo conscientes en las formas de sus convivencias varias dentro de la familia. Entonces, porque hay estas relaciones familiares, ¿no? Y esto mismo también se puede dar en estas expresiones también interfamiliares, ¿no? Puede ser también con el trabajo, con amigos, con compañeros. De maneras diversas se puede dar esto, ¿no? Okay. Tenemos una tercera que tiene que ver con las relaciones simétricas. Ok. Tenemos también aquí el tipo de comunicaciones de relaciones simétricas y relaciones complementarias. De las relaciones simétricas, ¿a qué se refiere esto? Se caracteriza por la igualdad o diferencia mínima que hay mayor similitud de las personas en la relación. O sea, se presenta mayor relación entre las personas. Por ejemplo, un hermano mayor con un hermano menor. Eso se llama simétricas. Hay una especie de igualdad, ¿ya?, o una diferencia mínima. No es tan pronunciada. Entonces, el mensaje que le va a decir el hermano dice: mamá ya nos dijo que tienes que hacer esto. Y cuando dice mamá nos dijo, está atribuyendo allí, en cierto modo, la labor de papá o de mamá, dependiendo si es mamá o ha quedado el mensaje o es papá, y le está comunicando el hermano. El hermano se da cuenta que hay una igualdad, pero hay una simetría o hay una figura de dependencia mínima, de diferencia mínima, que tiene que, se da este mensaje y puede ser acatada por ese tipo de relaciones de simetría, ¿no? Entonces, mínimas, son mínimas, ¿no? Mamá con esposa, con esposo, esposo con esposa, papá con hijos también se puede dar. Pero también hay dentro de este binomio, las complementarias, ¿no?, las relaciones complementarias. Esta ya está basada en un máximo de diferencia, que hay un predominio de una sobre la otra. Ya, cuando estamos hablando de este predominio de relaciones sobre la otra, entonces las relaciones complementarias pueden estar en cierto modo ya dentro de lo que es un contexto cultural, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la relación de los padres, cuando se acentúa muy fuertemente con los hijos, mucho más, o con un médico y un paciente, con un maestro y su alumno. Sin embargo, dentro de ellas pueden haber mayores o menores diferencias, haciendo que la relación, en cierto modo, se tienda a la complementariedad o a la simetría. Por eso, dependiendo de cuáles son las circunstancias, se puede dar como complementario, se puede dar también como simétricas.
Por eso les decía hace un rato, puede haber mínima diferencia entre un hermano y una hermana, pero también se puede, dependiendo cuál es la forma de la comunicación que se da entre un padre y un hijo. Pero se pueden hacer complementarias también cuando, por ejemplo, hay una figura de autoridad de padre hacia el hijo que está en el proceso de desarrollo. Entonces, allí eso es complementario porque la diferencia ahí se va a notar con toda regularidad. En padres que, por ejemplo, han sabido manejar esto, los hijos saben cuándo, por ejemplo, decir al papá, ya pe viejo, ¿no? Algo así, expresiones de este tipo, ¿no? Pero hay momentos que dicen, no, papá, discúlpame, cambia el tono. Entonces, en las primeras ha sido simétrica y en las segundas ha sido complementaria. Entonces, generalmente las relaciones de los padres y las madres con sus hijos pequeños tienden a ser complementarias, porque los adultos tienen el deber de orientar a los niños, o sea, es la diferencia es mucho mayor, ¿no? O sea, con los papás y los pequeños tienen 3, 4, 5 años, ¿no? No obstante, en este tipo de relaciones sí se permite a los hijos opinar, participar en las decisiones de acuerdo con capacidades, expresar sus gustos y disgustos. Se tendrá hacia una simetría. Entonces, en la simetría hay la posibilidad de opinar, en la otra no, en la complementaria. Simplemente lo recibo y comunico. Y la recibe también. Se vuelve simétrica si yo tengo la capacidad de poder opinar. Entonces, ahora, muchas de estas relaciones complementarias funcionan de manera adecuada, permitiendo una especie de relación cordial en la cual ambas personas, pueden establecer su espacio y desarrollarse adecuadamente como seres humanos. Además, en muchas relaciones para unos aspectos se fusiona dentro de la complementariedad y en otros dentro de la simetría, como lo que les estoy diciendo. Puede que un jefe mismo puede tener la comunicación complementaria que necesita hacer o esperar algo de su subordinado, va y le comunica y le pide. Complementario recibe y ejecuta, porque en cierto modo la diferencia allí de predominio es mucho más. Sin embargo, puede en cierto modo llevarlo a una simetría donde le puede decir su opinión. Pero estaría bien si yo lo hago así. ¿Qué le parece? Lo puedo sugerir esto y el jefe puede quedarse pensando y dice, sí, me parecería interesante. Ya, acepta, ¿no? Entonces, esa figura complementaria se ha tornado también en simétrica. Ahora, ¿qué efectos tiene todo esto dentro de lo que es el efecto confirmador de la comunicación? Según Waslawicz y sus colaboradores afirman que la comunicación tiene un efecto autoconfirmador que se convierte en uno de los más frecuentes propósitos de las interacciones humanas. Qué interesante no saber, por ejemplo, que el pueblo judío cuando salió después de los 400 años de estar en Egipto no sabía cómo agradar a Dios. No era posible. Sin embargo, el decálogo que es puesto en las manos de Moisés y después extendida hacia el pueblo, les ha permitido a ellos recibir a través de esto escrito, estos escritos, es qué es lo que era necesario hacer para agradar a Dios. Entonces, se torna muy interesante y allí se puede establecer estas relaciones también porque este contenido tiene el decálogo, ¿no? De hacer el desarrollo de la comunicación interpersonal y además también divino, ¿no? Entre el Señor. Buber va a decir sobre esto, ¿no? En la sociedad humana, en todos sus niveles, las personas se confirman unas a otras de modo práctico, en mayor o menor medida en sus cualidades y capacidades personales. Y una sociedad puede considerarse humana en la medida en que sus miembros se confirman entre sí.
La base de la vida del hombre con el hombre es doble y es una sola. El deseo de todo hombre es ser confirmado por los hombres como lo que es, e incluso como lo que puede llegar a ser, y la capacidad innata del hombre para confirmar a sus semejanzas de esta manera. O sea, ¿cómo puede saber una jovencita que un jovencito está interesado en ella haciendo eso a través de la comunicación? Y esto lo que hace es confirma y establece una relación de asertividad. Entonces uno sabe que sí está interesado o sabe que no está interesado y cambia su rumbo, ¿no? Esto es lo que nos da el efecto confirmador de lo que es la comunicación. Dentro de lo que es seguimos todavía dentro de lo que es la comunicación. El diálogo es un elemento básico dentro de la resolución, por ejemplo, de los conflictos, ¿no? Dentro de la comunicación. Durante el conflicto hay una especie de tendencia a ganar, razón por la cual tienden a utilizarse ciertos comportamientos que favorecen este objetivo, colocando al otro como perdedor. ¿Ah? Entonces, esta actitud genera normalmente el aumento del conflicto. En la resolución pacífica de los conflictos no se maneja la imagen del ganador y el perdedor, sino el que busca un gana-gana, donde las dos partes salgan favorecidos. O sea, la tendencia en nosotros va a ser el de ganar y el de tener un perdedor. Pero nadie quiere ser perdedor. Todos quieren ser ganadores. Entonces, igual tenemos a un conflicto. Los conflictos normalmente se están dando entonces porque uno de los dos quiere ser el ganador y ninguno de los dos quiere ser el perdedor. O mejor dicho, los dos quieren ser ganadores, ninguno quiere ser perdedor. Entonces se utiliza dentro de la resolución de conflictos el de ambos ganan. Igual salen los dos favorecidos. Esto es la estrategia dentro de las resoluciones de conflictos. Esto también lo han visto en otro material ustedes. ¿Qué entonces elementos interactúan en los conflictos? Allá está. Por lo menos vamos a encontrar y vamos a ubicar que hay un punto de discordia. Tenemos que llegar a esta parte. ¿Cuál ha sido el punto de discordia? ¿Dónde está el problema? ¿Cuál es el que está llevado a esa discusión? Entonces, ¿qué elementos le originaron este conflicto y deben ser solucionados? O sea, ¿y cómo deben ser solucionados? ¿O qué es lo que se debe solucionar? Muy bien, entonces, la primera cosa. La segunda cosa es hay que identificar la relación que hay, ¿no? Y esto es importante. La conexión entre las partes en conflicto. Una vez alguien hizo quiso corregir algo, ¿no? Entonces, lo hizo de una manera inadecuada. Yo lo puedo poner en un ejemplo que hizo esta persona, ¿no? Él pone su ejemplo. Un árbitro, cuando quiere sacarle tarjeta, cuando quiere censurar una conducta inadecuada fuertemente entre un futbolista y el contrario, le saca tarjeta roja porque es peligroso. Muy bien, le saca tarjeta roja a este y se va sin problema. Entonces, pero el caso no era esto, sino que el mismo ejemplo que en una resolución de conflicto, el mismo ejemplo que estaba haciéndome esta persona que había actuado como mediador, ¿ya? Que había actuado como mediador, yo le dije, tu ejemplo no es adecuado, le digo. ¿Por qué? Porque un árbitro puede sacar tarjeta roja en un partido donde están jugando el equipo A y el B, y uno de ellos ha hecho una infracción sumamente peligrosa. Pero este árbitro no puede sacar tarjeta roja a un equipo C que no está en el partido. Y eso es lo que tú has hecho, Leo. ¿No? Y esto es. Entonces, esto tiene que ver con las figuras de la relación. O sea, se tiene que aplicar entre aquellos que están en el conflicto, no los que no están. Y los que no están en el conflicto no pueden estar como intermediarios tampoco, porque no podrían hacer la ejecución adecuada. Tiene que haber una relación. Los dos están en un conflicto por un asunto X. Entonces, tiene que haber una conexión de relación entre estas partes, ¿no?
La tercera cosa que juega dentro de los conflictos son las emociones. Mientras no han sido tocadas las emociones, es muy probable que todo se ha ido llevando allí hasta que ¡pum! Explosionó, ¿no? Los rozamientos que han habido, ¿no? Y esto están entendidas entonces como aquello que ambas partes sienten en el momento. ¿Qué cosa es? Rabia, cólera, ira, frustración, enojo, denigración, injusticia, lo que usted quiera poner ahí. Entonces, estos son los elementos que interactúan en estos conflictos. El punto de discordia, la relación que hay en estos elementos, en estas personas que están con el punto de discordia y las emociones que han sido tocadas, ¿no? Porque es muy probable, por ejemplo, ¿no?, que en las emociones uno de ellos ha denigrado a la otra persona y la ha humillado. Y la otra persona, al sentirse humillado, ha reaccionado y ha agredido a la otra persona. O sea, uno toca la emoción y el otro ya le toca físicamente. Entonces la cuestión se pone un poco más tensa, ¿no? Mientras están siendo tocados emociones y no ha habido todavía una agresión física, todavía en cierto modo se puede trabajar en el asunto de emociones. Pero había una cuestión física, se puede también trabajar, pero había que ver, hacerles entender las reacciones de sus emociones en ambos. ¿Qué recomendaciones entonces en casos de conflictos podemos dar? Estamos hablando en este caso de ternura, límites, ternura y firmeza, ¿no? Estamos hablando de niños en realidad, ¿no? O niños y adolescentes. Una de las grandes cosas que nosotros cometemos errores es el querer tapar los conflictos o el querer decir que no existe el conflicto o que ya le va a pasar. Craso error. No es así. Por evitar un castigo a veces fuerte de su padre, aprende a comportarse como los adultos desean y deja de lado sus deseos, sus disgustos, sus rabias. Esto se convierte en un niño exageradamente bien educado, que evita los problemas para dar gusto a las demás personas, pero no soluciona el problema. Allí hay un conflicto que se ha guardado, evitado. ¿Por qué? Porque en cierto modo está renunciando a aspectos de sí mismo. Y a veces nosotros decimos, hijito, pero tú eres el más grandecito, ya estás más grande que tu hermano menor. Entonces, por llevar las paces con su padre, dice, ya. Entonces, no, él es el más entendido, él es el más dócil, no lo crean. Usted está haciendo que se evite allí un conflicto, se está tapando un conflicto. El niño está sintiéndose que está no siendo escuchado, se ha aplicado con justicia, y entonces va a ir desarrollando allí dentro de estos conflictos un conflicto también con sus emociones. Así que hay que evitar tapar el conflicto, hay que resolver el conflicto. Otra recomendación de los casos es tener actitudes de solución. Hay que tener actitudes de solución. Hay que ver que el niño, por ejemplo, que está siendo reprimido en cierto modo y por dar gusto a los adultos, no siente que está atendido. Uno tiene que decirle qué sería mejor para ti, ¿no? Es decir, buscar en él la actitud de resolución. Si el niño de por sí mismo logra decir, por ejemplo, sí, mamá, tienes razón, yo me siento mejor con esto otro, yo quiero que mi hermanito se divierta con esto que es mío. Ya, pero yo le voy a decir que no lo haga. Mira, hermanito, vas a jugar así, así. Y entonces uno muestra la actitud de solución. Y nosotros también, cuando hacemos las intervenciones, tenemos que acercarnos con esa actitud de buscar una solución. Y una solución no es en el gana y pierde, sino en el ganas tú y ganas tú. Los dos ganan. Otro de los elementos, y es básico dentro de esto, y en cierta forma lo estoy develando, es el diálogo. El diálogo se define en términos generales como el intercambio de opiniones y sentimientos entre dos o más personas. En este caso, padres, madres, hijos,
Un niño, por ejemplo, que no entendía lo que estaba pasando en su entorno frente a la visita de una amiguita, que tomaba las cosas como si fueran de él. El niño no entendía esto, ¿no? Él reaccionó después en sus emociones, ¿no? Gritando. La mamá consulta y dice, ¿qué debo hacer? Yo digo, tienes que conversar con él, tienes que dialogar, pero él no entiende, me dice, ¿no? Entiende en su lenguaje, háblale en su lenguaje y en las palabras que él puede entender. Así que se acercó al niño y le dijo, mira, vamos a tener la visita de la amiguita tal. Va a venir. El niño, en cuanto escuchó el nombre, se puso rígido y a primera reacción. Ya reaccionan sus emociones y uno tiene que llevar allá la actitud de solución. Y le dice la mamá, pero mira, puedes prestarle tus juguetes. Segunda posición. El niño dice, y ahora responde con un no. Entonces la mamá le está ayudando a hacer procesos de diálogo y reflexión en el niño 3 años. Niño 3 años, ¿sabes? El niño entra al proceso, luego va por el lado que le gusta y le encanta. Dice, pero mira, ella cuando viene comparte contigo yogur. ¿Te gusta el yogur? El niño cambia de actitud. Está empezando a entrar en proceso de diálogo. Él dice, afirma, no sabe decir tal todavía el sí o el no, ¿no? Hace ya un sí. Entonces, ¿te gusta? Ella va a compartir contigo. Entonces, ¿tú podrías prestarle y jugar con ella? Entonces el niño afirma. Aunque no crean, ahí hay un proceso de enseñanza de lo que es hacer un diálogo, de lo que es buscar una solución aparte del mismo niño, utilizando sabiamente nosotros como adultos. Si bien es cierto que al comienzo nosotros ponemos las reglas de juego, después el niño tiene que entrar en el proceso de procesamiento de las reflexiones, ¿no? Y el niño fue un total anfitrión, ¿no? Y llegó a entender que es el diálogo. Y a partir de ahí la mamá consulta, conversa con él y el niño entra en los procesos normales de afirmación, de soluciones de problemas para evitar el conflicto, de represión también y de desarrollo de lo que es un diálogo. ¿Cuáles son las condiciones para un buen diálogo? Debe haber relación amigable entre padres e hijos. Nos equivocamos cuando pensamos, yo soy tu padre, tú eres mi hijo y tú me obedeces porque yo aquí mando. Esa no es en una realidad una adecuada manera de pensar, teniendo en cuenta que si nosotros consideramos quienes son pastores lo que las escrituras nos dicen, en Salmo 127 dice, puestas en nuestras manos para ser administradas, ¿no? Y que son como saetas y que están en un tiempo como las saetas desaparecen en algún momento, se van también los hijos. Y ahí es donde nosotros tenemos que hacer énfasis en esta figura de la amigabilidad con los chicos, ¿no? Es fundamental entonces dentro de esto es darle confianza. El adulto, el bien es cierto que orientamos las actividades y por su experiencia y su rol como adultos, lideramos este establecimiento de límites que facilitan la convivencia en el niño. Pero debe existir una relación cordial y amable. Cuando el niño siente esto, que es cordial y amable, desarrolla este elemento de confianza y le da seguridad, que lo que va a hacer con su padre, su relación, su acercamiento, las palabras, son de seguridad y confianza, porque ve al padre amigable y amable. Condiciones ahora para un buen diálogo. Ahí vamos a encontrar varios. Considerar al niño como un buen interactuador. Voy a tomar lo que el niño, la mamá le dice, va a venir la niña. Pone, ¿no?, una reacción rígida. Le puedes prestar tus juguetes y segunda afirmación negativa, ¿no? Utiliza las cosas que le gustan y a él le agrada, pero ella trae yogur. ¿Te gusta el yogur? Sí. Ok. ¿Te gusta el yogur? Pero no es tu yogur. Es el yogur de la niña. Ella comparte contigo.
¿Te gusta que te compartan? Sí. ¿Y tú puedes hacer lo mismo con tus juguetes? Sí. Este es el principio que nosotros tenemos que entender, que los niños son y deben ser considerados buenos interactuadores o interlocutores si nosotros sabemos transmitir esto. Por lo tanto, si esto nosotros lo entendemos como un principio rector dentro de lo que es límites, ternura y firmeza con los niños, hay que aceptar al hijo tal como es. Así de simple. Al niño tal como es. Es pequeño, no entiende todavía el lenguaje de los adultos. Bueno, hay que entonces utilizar el código en el cual ellos nos pueden entender. Hay que aceptar y aceptar a los niños con sus fortalezas y con sus dificultades. Y si nuestros niños son niños especiales, con mayor razón todavía. Hay algunos que nacen con ciertas dificultades, por ejemplo, para hablar o para desarrollar sus movimientos psicomotrices, o etcétera, ¿no? Uno no sabe esto. El ser humano tiene esas condiciones, aún con esas limitaciones, ellos son buenos interactuadores. Hay que aceptarlos como son. Entonces, este principio no debe de ser cuestionado sobre lo que deseamos de los hijos. Por lo tanto, al aceptarlos con sus fortalezas y con sus debilidades, nosotros facilitamos el diálogo. Y al facilitar el diálogo, lo que hacemos es ayudamos a ellos a mejorar esos aspectos que necesitan desarrollarse para que sean mejores seres humanos, con sus limitantes, para que cuando ya ellos sean adultos, ellos tengan las condiciones y nosotros sepamos que hemos hecho el proceso garantizado con ellos. Esto es lo que nosotros tenemos. La segunda cosa que tenemos que considerar dentro de este ser un buen interactuador a nuestros hijos es hay que estar abierto al hijo. Cuando decimos que debemos estar abiertos a los hijos es tener la capacidad de ponernos en el lugar del niño. Ustedes no saben qué tan difícil, por ejemplo, el niño siente deseo de tomar agua y todavía no puede hablar. El niño no sabe cómo comunicar. Entonces él empieza a hacer gestos. Yo no. Está allí la madre, por ejemplo, están en tratar de adivinar qué es lo que quiere decir al niño y cuando no logran, algunos se molestan. Ya, pues, hijito, no sé qué cosa es lo que quieres. Pues uno tiene que hacer la prueba, ¿no? En esa prueba, en su código, ¿no? Hay que estar abierto hasta que el niño detecta o identifica, mamá le ha ayudado a identificar lo que quiere. Hemos logrado dentro de ese proceso. Entonces el niño se da cuenta que frente a esas dificultades, mamá o papá puede conocer. Hay algunos papás que venimos y cuando no tenemos paciencia decimos, ¿sabes qué? Oye, amor, atiende a tu niño que no le entiendo lo que dice, ¿no? Y el niño acaba de recibir un mensaje. Acaba de recibir un mensaje que cuando papá no pudo, lo delegó a mamá. Entonces, ¿qué le está diciendo? No está abierto. No va a venir así, pues bien de fábrica. Chufe nomás pide. ¿Puede apagar su micro, hermano? Por favor. Ok. Entonces, estar abiertos al hijo, eso es interesante, ¿no? Ok. ¿Qué más encontramos? Tenemos que crear una actitud abierta en la relación para que el hijo se sienta libre de expresar esos sentimientos. Si no estamos abiertos, no vamos a poder. Y eso no solamente en los bebés, ¿eh? Los mismos hijos a veces tienen un comportamiento que nosotros vemos en los niños y, bueno, seguro que está cansado. Preguntemos. Hay que estar abiertos a él. Y a veces los niños no quieren decirlo.
por temores, porque han visto ciertas actitudes y ellos se han interpretado, que es muy probable que si quieren ellos expresar sus sentimientos, entonces se van a chocar con esa actitud y se bloquean. El otro elemento que encontramos es cuando nosotros tenemos que conversar con los hijos y queremos explicar algo, necesitamos utilizar argumentos válidos y sinceros en los intercambios con el hijo o hija, estar dispuestos a cambiarlos. En este caso, nosotros tenemos que considerar importante sentir que el otro niño que está expresando es sincero y no está manipulando. Porque aquí nosotros podemos manipular a los niños también, o ellos quieren manipular. Cuando nos vienen a pedirnos algo y nosotros soltamos y no sabemos si es manipulación o no. Porque tienen temor a recibir un no de repente. En cierto modo nos pueden chantajear, o nos pueden presionar, o nos pueden imponer. Es indispensable, por lo tanto, es estar abierto a los argumentos de algunos cambios que ellos quieren tener o de los propios que quieren hacer. Entonces, estos argumentos que ellos te piden, mamá, yo quiero tal cosa, muy bien, quiere escuchar el argumento. Porque si un niño, por ejemplo, de 7 años te pide unas zapatillas porque vio al amiguito del otro lado y dice, no, yo también quiero, yo lo voy a pedir a mi padre. ¿Por qué? Porque he escuchado de mi niño que ha dicho, ¿no? Oye, qué bonitas zapatillas. Sí, yo le pido a mi padre y me compra, siempre me compra. Él lleva un mensaje. Dice, siempre me compra. Papá también debe hacer lo mismo. Porque si él es papá, mi papá también es papá. Y va con eso. Y dice, quiero un zapato, como tales detalles. El papá dice, no te puedo comprar ese zapato. Ahí tienes zapatillas. Y no le pregunta cuáles son los argumentos para pedir eso. Y el papá no va a poder argumentar tampoco. Es importante escuchar el argumento. ¿Por qué te pide ese tipo? Entonces el niño puede expresar allí su argumentación y uno puede terminar encontrando que el papá tiene más posibilidades. Y ahí uno tiene la oportunidad de decir, me encantaría hacerlo. Y ahí uno explica y argumenta. Los argumentos tienen que ser válidos por las partes, por ambas partes. El siguiente, encontramos aquí, buscar lo que se siente en común con el hijo o hija y abrirse a nuevas posibilidades. ¿No es? ¿Qué es lo que siente? Lo que estamos buscando es esto, ¿no? De cómo, porque quiere tener ese tipo de zapatillas, ¿no? Y ver otras posibilidades quizás, ¿no? Es importante. Finalmente nos acercamos a esta etapa de estar abiertos al perdón frente a cualquier cosa que pudiéramos haber hecho. Pedir perdón y que el niño te pide perdón y él está seguro que él está recibiendo perdón de ti. Pero si frente a lo que he hecho, tú le has dado el perdón y él ha recibido perdón también, y tú después le sacas, mira, la otra vez has hecho esto, defraudaste el perdón, él no va a entender qué es perdón. Hay que estar abiertos al perdón. Eso quiere decir que lo que ha habido en conflicto, si se ha sanado y se ha pedido perdón, no puede volver a aparecer en nuevo. Yo no sé si ustedes como pastores manejan esta historia, ¿no? De que un hombre que había sido vendedor allí le detecta que su jefa estaba extrayendo dinero y viene y le botan. Y el hombre se arrodilla y le dice, mira, perdón, no lo haré nuevamente. Hice por estas y por estas razones. Así que la mujer le dice, ok, te perdono. Pasa un tiempo y el tipo vuelve a hacer lo mismo. Y la mujer se acerca y le dice, ahora sí te voto, me estás volviendo a hacer. Y le dice, entonces nunca me has perdonado la primera vez. Dice, sí te perdonó, ¿no? Si no, nunca me lo hubieras vuelto a mencionar. Pero esto también da la tendencia alguna vez que cuando comenté eso, dice, entonces el tipo se va a basar en esto y siempre va a seguir haciendo lo mismo. Decía. No, pues yo le ponía este ejemplo, es en los niños, cuando estamos en este proceso, tenemos que tener cuidado y tener que entender qué significa perdón. Y finalmente, el asunto ya del manejo de la ira.
En el manejo de la ira, por lo menos hay que pensar algunas cosas, ¿no? Para manejar la ira. Nunca tome una decisión ni haga nada cuando estás enojado. Cálmate primero. Calmarse antes de hablar. Y el calmarse antes de hablar no necesariamente depende de 1 o 2 horas. Puede depender hasta de un día o de 2 días que se calme todo eso, ¿no? Una vez que estás calmado, es buscar un mínimo control de tus emociones, ¿no? Es controlar esas emociones que cuando vas a volver a recordarlo, no te va a causar ninguna alteración. El otro elemento para manejar la ira es, hay que preguntar antes de reaccionar. O sea, antes que llegues a la enojo, pregunta primero. Preguntar es muy importante porque te va a dar la razón y la argumentación de lo que es muy probable que tú puedes estar interpretando de manera inadecuada. Ahora, la otra cosa que dentro de este manejo de la ira adecuada, esto está en sus materiales, por supuesto. Si lo molesta a uno es lo que hizo el niño o es por alguna dificultad personal. Por ejemplo, un niño pintando el carro. ¿Te molesta porque ha pintado tu carro o por lo que el niño ha hecho? Porque si el niño lo ha hecho, es muy probable que no sabe que te iba a molestar a ti que pinte tu carro. Porque igual el niño puede pintar también en la pared o puede pintar. ¿Qué tendrías que corregir allí? ¿Lo que te ha hecho molestar a ti? ¿O es corregir la actitud del niño? Interesante eso, hay que analizar esto, ¿no? Por lo tanto, hay que saber aceptar que el niño está en el proceso. La otra cosa que debemos hacer es nunca sueltes nada ni hagas nada que después puedas arrepentirte. Porque una vez hecho ya, y volviendo a eso, ¿no? En el caso de este niño que pintó su auto de su padre recién comprado, cuando llegó, golpeó las 2 manos del niño para decir que eso no se hacía. Rompió las venas del niño y el niño fue llevado al hospital y fue amputada sus manos. Eso creo que muchos utilizan esto. Pero el papá le pide perdón, se arrepiente de lo que ha hecho y el niño le dice, sí, te perdono, papito, pero devuélveme mis manos. Imposible de devolverle. Está hecho. Entonces, hay que tener un manejo de la ira, tiene que ver con eso, no decir nada ni hacer nada que después podamos arrepentirnos. Nunca debemos tampoco atacar la persona, sino el problema. Allí. Nunca debemos atacar a la persona, sino al problema. Y eso en nuestro país es endémico. No olviden que Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque no has puesto las miras en los ojos. Atacó la actitud, no a Pedro. No le dijo a Pedro que era Satanás, sino era la actitud, en una manera diferente. Te has dejado conducir por alguien que quiero ayudarte. Apártate, Satanás, que nos pones en las miras en los ojos de Dios. Y le liberó a Pedro, en cierto modo, de ese manejo que estaba haciendo el enemigo de la persona, de las emociones del ser humano. Nunca atacar a la persona, sino hay que atacar el problema. Escuchar al otro y tener en cuenta sus sentimientos es la otra parte importantísima que nosotros tenemos que hacer. Escuchar al otro y tener en cuenta sus sentimientos es importante. ¿Por qué lo has hecho? ¿Qué te ha llevado? Porque es muy probable que ustedes que están estudiando terapia tenga un problema detrás de esto y que no sabe cómo manejarlo. ¿Y quién soy yo para buscarle? Tengo que escucharle primero y a ver si yo puedo hacer el papel empático después y a través del papel de hacer empatía con él yo puedo ayudarle a salir del problema. Y esto tengo que hacer con el niño también. Entonces,
El trabajo de límites nos ayuda de manera clara porque el niño sabe por dónde conducirse. El asunto de la ternura está en relación que queremos formar seres vivos, adecuados, con comportamientos fructíferos, beneficiosos para la persona que estamos esperando que crezca y también satisfactorio por parte de nosotros, pero también sabiendo que con firmeza es importante que tomemos decisiones adecuadas frente a los acuerdos y los límites que uno ha puesto, porque esto va a hacer que sea seguro la formación y el desarrollo de los chicos. Que el Señor les bendiga en este material. Gracias. Preguntas. Bien, hermanos, pregunten si tienen preguntas, algún problema que tienen con sus niños. Un gusto verles a todos. Pastor Willy, Pastor Alberto. Un gusto, pastor. Buenas tardes. Dios le bendiga. Gracias, Pastor. Dina. Tengo una pregunta, pastor. Dígame. Esa manera de calmar a los niños cuando a veces están, digamos, bastante inquietos y no quieren comer. Y entonces la manera que muchos papás y mamás han encontrado es mientras o para que coma tiene que mirar una película en el celular o algún dibujo en el celular o algún video, ahí sí come el niño. Y que como que pareciera que no hay otra forma como convencer, no hay otro argumento para que el niño pueda comer, sino solamente si le muestran el celular. ¿Cuál sería, hermano, ahí otra manera correcta de poder ayudar a los niños cuando despliegan esa conducta? Mira, hermano, dentro de lo que en el proceso, yo no sé si ustedes han podido distinguir en cuanto el niño percibe un mensaje y si ese mensaje en el primer momento no ha sido corregido o no ha sido explicado, se establece un patrón. Si eso ha sido repetitivo, el patrón se ha acentuado profundamente. Quitar ese patrón va a tener que hacer un acompañamiento, en cierto modo, acompañado ya. O sea, si las mamás, por ejemplo, tienen esta dificultad ya con el celular, ellos van a tener que empezar, primeramente tenemos que ver cuáles han sido los patrones de la mamá, hacer un acercamiento de ella para saber cómo es que ha llegado en este momento el niño a tener esto y ser acompañado en ese proceso. Porque ya por sí sola ya no va, porque el niño ya sabe cuáles son sus gestos, sus actitudes, lo tiene comprada. O sea, el niño ya acentuó, selló, petrificó una actitud. Y sabe que si no come, mamá se preocupa. Entonces tenemos que empezar por allí. Escuchar todos los elementos que se están desenvolviendo en este proceso con el niño para dar de comer y la exigencia que hace. Entonces hay que ver cuáles son las actitudes, los gestos que hace la mamá al momento de darle comer al bebé. Y no sé, yo me atrevería a pedir que se haga la filmación a la mamá intentando querer darle de comer sin el celular. Y entonces esto ser observado por alguien que le ayude. Porque entonces uno puede ver la actitud y los gestos del niño, la actitud y los gestos de mamá. Él lo tiene ya registrado. El gran problema es que cuando ya han empezado otra vez a comer con el celular, entonces ya acentuaron una conducta. Gracias, pastor. Desaprender necesita un acompañamiento. Porque si no, los niños se van a volver mucho más rebeldes todavía. Una sugerencia que yo daría, ¿no? Pero no me atrevo a decirlo con certeza
porque los niños y los papás actúan de manera diferente en la multiplicidad que hay de papás, ¿no? No somos iguales, ¿no? Y los hijos no somos iguales. Yo diría, ¿no? Que no quiere comer, el niño se queda sin comer. En algún momento el niño, por reacciones, por consecuencias naturales, el niño va a querer comer. Y cuando el niño quiere comer, entonces uno le pone el plato, va a empezar a comer, pero le va a exigir el celular. En cuanto le exige el celular, inmediatamente a la primera se retira el plato y se deja sin comer al niño otra vez. Pero como el niño va a volver a tener esta presión del hambre, porque esa es la consecuencia natural, el cuerpo le va a exigir comer. Y si el niño encuentra algo que comer a escondido de la madre perdió. O sea, tendrá que tener un control exhaustivo de tal manera que el niño no encuentre por ningún sitio la oportunidad de ingerir algo y que no sea el alimento. Entonces, puede haber un segundo intento. Ya quieres comer. Ok, vamos a sentarnos en ello. Vas a comer. Y puede hacer un negocio con él. Ok, hagamos un negocio. ¿Quieres ver algo? Pero después de comer. ¿Qué te parece? Y el niño no quiere comer. Ok, se vuelve a repetir y se retira del plato. Y hasta que se está dando cuenta que definitivamente, y tiene que ir explicando. Si el niño ya puede entender, uno puede ir explicando al niño. Si el niño tiene 2 o 3 años, es un poco difícil todavía que pueda entender algunos consejos o algunos argumentos. Hay que hacerlo de todas maneras, solamente manejando el asunto conductual. No nos queda otra cosa. Entonces, yo recomendaría eso hasta que el niño logre ingerir los alimentos. Una vez que logre ingerir los alimentos, uno conversa y dependiendo del acuerdo que ha tenido, después de la comida, puedes ver, pero solo media hora, por decir, ¿no? O sea, tiene que poner siempre límites. Porque entonces él puede tener, después puedes ver lo que tú quieras, ¿no? Prendido el celular allí. Eso no es adecuado tampoco. O también condicionar en el tipo de imágenes que quiere ver dentro del celular. O sea, todo esto tiene que estar planificado. Si no, es difícil. Es difícil si no se hacen estos procesos. Mire, te doy un ejemplo, me ocurrió en una casa, ¿no? De niños que vienen de la costa y se van a la sierra. No había muchas condiciones económicas, entonces la mamá sí, lo que hacía era cancha y poner para cuando los niños quieren comer así, una vez una fruta y no había fruta, entonces les hacía cancha. Y decía, mamá, tengo hambre, decían. Y le decía, ahí hay cancha. Y los niños no querían comer cancha, porque no era una comida que ellos estaban acostumbrados. Y lo dejaban allí. Y estaba días y días. Entonces consultan y yo le digo, mira, ¿tienes comida alrededor de eso? Sí, siempre hay plátano, hay esto, hay pan y los chicos, quiero comer algo. Y buscan ellos mismos, y encuentran pan y el plátano y se van. Y dejaban ahí la cancha. Yo le digo, desaparece todo lo que está al alcance de ellos. Desaparece todo. Así que desapareció pan, galletas, plátano, todo. Mamá, tengo hambre. Ahí hay cancha. La lógica, a buscar. Nada. Dame hambre. Miraba la cancha y decían, no, se aguantaban, se iban. Al rato de tiempo tenían hambre. Volvían así, mamá, tengo hambre. Ahí hay cancha. No, que no sé cuándo. Pero comen, pues prueba. Y agarran un poquitito. Comen uno. Comen dos. Y el hambre hace que empiecen a comer. ¿Me puedes creer que al cabo de 2 meses la mamá ponía un cesto, una canastita en la mesita con cancha y a las 2 horas desaparecía la cancha? Y les enseñó a comer cancha. Cada uno venía y se agarraba un manojo y se metía al bolsillo para mientras estaban jugando y comiendo. O sea, el hombre es de hábitos también. Uno tiene que saber cómo los educamos, cómo los conducimos. Esa sería mi sugerencia. Sí, dígame. Buenas tardes, hermanito. Dios me le bendiga, hermano maestro. A los hermanos pastores, que Dios les bendiga. Quisieras hacerle una pregunta para tratar de tener hacer una diferencia y tenerlo en claro acerca
se habla de niños hiperactivos, ¿no? Hiperactivos, y los conozco por la experiencia pastoral que uno tiene. Y mi pregunta es, ¿cambia la disciplina para tratar a un niño normal de un hiperactivo? Le digo esto, ¿sabe por qué, hermano? Porque yo he criado, bueno, yo tengo 3 hijos, ya 2 mayores, uno de 30, uno de 22 y el último de 13 años. Con mis hijos mayores, hermano, yo los he tratado un poco rígido por mi carácter y mi falta de madurez en el camino del Señor, ¿no? Pero ya mi hijo, el último, es diferente el trato por la experiencia, por la enseñanza que vamos recibiendo, ¿no? Yo veo actitudes en niños, hermano maestro, que no me parecen correctas. O sea, me parece que los padres son demasiado tolerantes. Lo digo por experiencia porque yo no he aceptado que mis hijos hagan esas cosas. Quizás he sido muy rígido con ellos, pero no identifico a mis hijos como niños hiperactivos, sino los considero normales. Y hago la pregunta porque no he tenido un hijo hiperactivo para ver si es que es diferente o en la disciplina, cómo tratarlos, o es cuestión de los padres, hermano, tolerar lo que ellos hacen. Mira, hermano, primeramente hay que identificar si el niño es verdaderamente hiperactivo. Hay varias cosas que se pueden distinguir entre lo que es la hiperactividad. Primera, si el niño ha tenido muchas restricciones, entonces a la primera que el niño tiene la posibilidad, suelta, ¿no? Esa es una. Otra, si el niño, por ejemplo, es muy enfermizo y se le ha reprimido también, a la primera oportunidad que tiene, suelta, ¿ya? La otra, si el niño consume demasiadas calorías, el niño necesita botar y en la casa se vuelve el niño más travieso. ¿Por qué? Porque tiene retenidas calorías y el niño tiene que quemar esas calorías. Entonces, es un hiperactivo. Entonces, habría que ver esto, cómo es la educación del padre, y hay que tener una idea más o menos, no tan claras, pero por lo menos mínimas, de las relaciones que tiene el niño y cómo se desenvuelve en su hogar. Porque los hiperactivos tienen ciertos niveles también, ¿no? Si esto es así, hay que hacer una especie de educación con el padre para poder distinguir en cómo está relacionada esta hiperactividad. Si, por ejemplo, el niño está teniendo tiempos de recreación, tiempos de juego, el niño ahí va a descargar todo lo que necesita hacerlo y se puede, en cierto modo, dosificar el tiempo de educación con los niños. Te voy a poner un ejemplo a qué te refiero. Cuando yo empezaba a asistir niños en Villa María del Triunfo, en San Juan de Miraflores, en ese entonces Arenales todavía era esa zona, teníamos niños, y eran niños que estaban abandonados, y eran niños hiperactivos. Entraban al aula de la escuela dominical que teníamos allí, no eran de papás creyentes, solamente eran los niños de papás creyentes eran 5 o 6, el resto no. Eran unos malandrines. Así como lo escuchas, malandrines. Si había una niña que tendría 9, 10 años, con una cachetada volteaba a los niños de 7, 8 años, pero unas bofetadas que parecía una boxeadora. Entonces, lo lógico que uno tenía que hacer es, no, a esta hay que agarrar el palos, ¿no? Con cachos y todo esto. No, yo no hice eso, hermano. Yo lo que necesitaba, y no estaban tranquilos en la clase, me reventaba la cabeza. Y lo que dices, ok, cambié el sistema. Llegaban y los niños venían gritando. Agarraba la calle y como jalando a los otros chicos, les hacía quemar energías. Así, muy bien, les hacía correr 20 metros todos y al otro lado con mis colaboradores ahí. ¿Quién gana? Los chicos sudaban, pero como caballos, ¿no? Sudando todos y les hacía el puntaje, les reconocía. Estaban contentos. Entraban al salón y nadie jugaba. Todos atendían. Todos estaban cansados, habían quemado la energía y terminaban
escuchando la enseñanza, y después les hacía los exámenes allí mismo, en ese mismo instante les tomaba la nota, y todo el mundo se me ponía en cola para después decir cuánto de nota tenía, y entre ellos había una especie de composición y de conversaciones. ¿Y tú cuánto sacabas? ¿Y tú cuánto sacabas? ¿Pero por qué? Pero mira, yo puto de esta manera. O sea, lo que hice es que quemaran energías, desarrollaran la capacidad reflexiva, entendieran que hay un momento de juegos y hay un momento de tener un control con la atención a las clases, y había un momento en el que podían intercambiar y decir quién tenía mejor puntaje, y eso significaba esforzarse un poco más en entender el mensaje. Yo he recibido las gratificaciones de sus padres a fin de año cuando hicimos la clausura de las clases. Y esto he recomendado a muchas personas que tienen hijos hiperactivos, que ellos jueguen con sus hijos, que se vayan, corran, quemen energías, etcétera, etcétera. Por último, te cierro con esto. Yo recibí mi nieto, un niño sumamente agresivo de 2 años, y por cumplir 2 años, ¿cuántos años tendría? Sí, por cumplir 2 años, sumamente agresivo. ¿Qué habían hecho con el niño? Cuando nosotros no lo conocíamos a nuestro nieto, lo encerraban en el baño para que no destroce. Y el niño, cuando lo encerraban en el baño, se desesperaba y se alocaba. Cuando vino Ayacucho, yo lo recibí en casa y el niño agarraba lo que podía, daba vuelta. Era una máquina destructora. Entonces, en base a lo que yo estaba recibiendo como parte de mi profesionalización, lo que hice es, le abrí la puerta al niño y le dejé que se vaya. Lárgate, dije. El niño vio la puerta abierta, un niño de 8 años y 8 meses, y patas, ¿para qué te tengo? El niño corría. Yo iba detrás de él, corriendo. Y así corría 2, 3 cuadras. Corría y corría y corría y corría. Y de repente, ¡pum!, se paraba porque veía un caballo. Y decía, caballo. Y no hablaba. Y parecía un niño con ciertas dificultades mentales. ¿Me puedes creer que al cabo de 3 meses de haber hecho el acompañamiento, el niño era un niño tranquilo, quemaba sus energías, se duchaba, bañaba y se iba a dormir feliz? Los niños hiperactivos tienen una represión de acción. Esto es lo que te puedo comentar, Pastor Rosario. Que Dios me le bendiga, hermano. Muchísimas gracias. Gracias. Pastor Mauro, buenas tardes una vez más. Dígame, pastor. Lo último que mencionó, represión activa, ¿qué es eso? La actividad ha sido reprimida. Sus actividades están muy censuradas. Quiere hacer algo, se le detiene. Quiere hacer lo otro, se le paran. Y el chico entonces empieza a reaccionar y a botar y a pegar. Entonces uno dice, este niño está enfermo. Este niño está reprimido. Tiene reacciones allí retenidas. A eso me refiero, hermano. Gracias, pastor. Hermano, una última pregunta, disculpe. O sea, no es una enfermedad, sí, no es una enfermedad genética, eso no, o sea, los niños sufren de esto por las cosas que le rodean, ¿no? Como usted nos está explicando, porque están muy restringidos, consumen demasiado calorías. No, eso es lo que a ellos los hace ser hiperactivos. O sea, yo hasta ahora pensaba, hermano, que era algo, que era como una enfermedad, lo tomaba yo, hermano, como algo que así nacen. No, lo que pasa es que después, hermano, frente a estas reacciones es reprimido, es censurado. Entonces el niño a eso va sumando Amén. las depresiones, en vez de ayudarle, y termina después con un trastorno. Desbordándose. Esto es lo que pasa. En vez de ayudarles, más bien se desborda, ¿no, hermano? Exactamente, se desborda.
Amén. Gracias, hermano. Y pueden ser en el futuro futuros delincuentes, ¿ah? Ojo, futuros delincuentes, sí. ¿Y cómo empezó? Por represión activa, o sea, de actividades, ¿no? Represión de acciones, ¿no? Amén. Gracias, hermano. Ok.